Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet para el estudio de la palabra de Dios. Estamos compartiendo el libro de Santiago en el capítulo 3 y el domingo pasado hemos estado estudiando la diferencia entre la sabiduría que viene de lo alto, divina, que viene de Dios, en contraste con la sabiduría terrenal, nos dice Santiago, natural, animal, demoníaca, diabólica. Y es muy importante ver de qué fuente nosotros nos nutrimos para adquirir esa sabiduría. Si la fuente es la palabra de Dios, si la fuente viene de la presencia de Dios, del entendimiento que Dios nos da, justamente vamos a tener un resultado, un fruto que es magnífico, porque hemos visto las características de la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Dijimos que provoca celos amargos, ambición personal, arrogancia, engaño y mentira, confusión y obra mala. Entonces es muy importante de dónde nosotros nos nutrimos para alcanzar esa sabiduría. Y parece mentira que en una iglesia, que la iglesia de Cristo, que es el lugar donde uno escucha, es enseñada y es conocida y entendida la palabra de Dios, podamos buscar y anhelar esta sabiduría que viene del cielo, que es espiritual y que va a ser la que va a transformar nuestras vidas, porque vimos las características de esa sabiduría celestial, que es pura en cuanto a libre de contaminación, santo, en limpieza, pacífica. También es importante lo que produce esa sabiduría, amable, que es moderada, que es paciente, sin pelea, que es benigna, en obediencia, dócil a lo que se nos demanda, llena de misericordia, de compasión humana. Y fíjense qué hermoso poder estar en un ambiente donde esta sabiduría es estudiada, es nutrida en nuestra vida y los frutos que produce. De buenos frutos, sin incertidumbre, dijimos, sin indecisión y por último, sin hipocresía, sin fingimiento. Y termina el capítulo 3 diciendo el versículo 18, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Fíjense cómo termina. La semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así concluye Santiago en el capítulo 3 ese contraste, esa comparación entre una sabiduría, la de este mundo, terrenal, animal, diabólica, con aquella que viene de lo alto, que es espiritual y que produce estos frutos magníficos que son fundamentales que puedan estar presentes en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y ver cómo esa iglesia va a avanzar, cómo va a crecer. Entonces hemos compartido y terminamos con el capítulo 3. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 4. Santiago capítulo 4. Nos va a hablar, Santiago capítulo 4, nos va a hablar de algo que también, buenas noches, bienvenidos, nos va a hablar en esta noche Santiago capítulo 4
de uno de los tres enemigos que tenemos los creyentes. Uno de los tres enemigos que tenemos los creyentes. Y vamos a estar hablando justamente de la pasión de la carne, enemigo del cristiano. Vamos a ver entonces, capítulo 4 comienza hablando de la pasión de la carne, enemigo del cristiano. Santiago nos va a decir en el capítulo 4, observen, versículo 1, Santiago 4.1 dice una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Fíjense, una pregunta que nos hace el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Está hablando de un resultado que nos va a llevar a un origen. Entonces, podemos decir que el enemigo que enfrenta a Santiago es la pasión de la carne, porque dice en el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. ¿Ven la pregunta de Santiago? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y va a hablar justamente de el enemigo que tenemos nosotros los creyentes, cristianos. ¿Saben que tenemos tres enemigos? ¿Cuáles son? A ver. Uno es la carne, la que se refiere Santiago, la pasión de la carne. Es el enemigo interno. Es esa naturaleza adámica caída llamada concupiscencia que heredamos de nuestro padre Adán. El pecado que está en nosotros. De eso y a eso se refiere Santiago. Y vamos a hablar acerca de este enemigo que todos nosotros tenemos, que es la carne. Está hablando de la pasión de la carne. ¿Qué produce, qué provoca la pasión de la carne cuando la dejamos actuar en nuestra vida? Hay dos cosas que produce. En primer lugar, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Esa palabra guerra estaba hablando de luchar, de pelear. Es lo que nos hace pelear y luchar entre nosotros. Está hablando de peleas privadas, Santiago. ¿De dónde es que ustedes tienen esas peleas privadas que los lleva a luchar entre ustedes, a pelear y a combatir? Es lo opuesto a la paz, la guerra, ¿no? Se menciona, por ejemplo, en 1 Corintios, vamos a ver allí, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 8. Esa palabra que estamos luchando con, esta palabra que significa guerra. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿Qué dice 1 Corintios 14, 8? Dice la palabra de Dios, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Está hablando de el ejército usa una trompeta que cierto sonido, que el que toca esa trompeta alerta al ejército para que esté listo para la guerra, la pelea, la batalla. Es esa palabra. También se utiliza en Hebreos 11:34, observen. Hebreos 11:34
nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11:34, hablando de los héroes de la fe: apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ahí está la palabra: guerra, pelea, conflicto. ¿Por qué existen las peleas, las guerras y los conflictos entre ustedes? Pero también nos dice Santiago, no solamente las guerras, sino nos habla también, en el versículo 1, de conflictos. Hay guerras, ¿no? Hay peleas. ¿De dónde y por qué se producen? Existen las iglesias. No es todo paz y amor. No es todo armonía en la iglesia. Existen esas guerras, pero también el segundo fruto que se nos menciona en este versículo es conflictos. Esa palabra conflictos podemos traducirlo como pleito, pelea, contienda. Es una lucha, una riña, dos que están altercando uno con otro. También pasa, ¿no? Pasa en la pareja, hay contienda, hay guerra, hay conflicto, en el matrimonio, en la congregación, entre creyentes. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pero primero queremos definir esta palabra, conflicto, y vamos a ver algunos ejemplos donde se utiliza esta palabra. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 23, nos dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 2, 23. 2 Timoteo 2, 23. Dice la palabra de Dios: pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercado. No entres entonces en esos razonamientos, le dice a Timoteo el pastor, necios e ignorantes. ¿Por qué? Porque van a producir pelea, pleito, conflicto. La Biblia de las Américas lo traduce como altercado. También se utiliza en Tito 3:9, hablando de cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor. Tito 3:9 nos dice: pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. ¿Cuántas veces nos enganchamos en una discusión que no llega a nada, que no tiene ningún provecho para nuestra vida, y que terminamos en un conflicto, en una pelea, en un altercado con otra persona, y no llegamos a nada? Entonces Tito también, como Pablo a Timoteo, nos dice: pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley. Muchas veces en los grupos de WhatsApp se arma, ¿no? Uno pone una frase, el otro comentó y ya se agarran y se empiezan a atacar. Yo tengo un grupo cristiano, entre comillas, y empiezan a agarrarse y a argumentar y ya después se terminan peleando por un comentario, por algo que no tiene ningún valor ni tiene ningún beneficio. ¿Qué les parece? ¿No es cierto? Hay conflicto en el fondo. Ahora, sin provecho, un debate sin provecho. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Ustedes me dicen, ¿por qué aparece o están estas guerras, estos pleitos o contiendas? Y Santiago nos va a hablar del origen. Volviendo a Santiago capítulo 4, versículo 1,
Es muy importante de dónde nos nutrimos para alcanzar la sabiduría. Y vamos a ver los frutos en las relaciones y en la iglesia, en la familia y aún en la sociedad. Si es algo celestial, si es algo que viene de lo alto, si es algo de Dios, va a ser maravilloso y magnífico. Pero si es del mundo, la fuente va a producir resultados pecados y pleitos y peleas. Importante entonces los pleitos. Los pleitos, las peleas que se provocan. Observá, Sandra, Santiago capítulo 4, versículo 2. Hablamos de guerras. De guerras habla, lo vuelvo a reiterar, de peleas privadas. No está hablando de que agarraban y se empezaban a tirotear, sino una guerra, una pelea privada, ¿sí? Encarnada con otra persona. Y también los pleitos, los combates, los conflictos, las riñas, los altercados. ¿Por qué se producen? Vos me preguntás. Y mirá lo que dice Santiago. No vienen, la pregunta de Santiago, no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Observa cuál es el origen de la guerra y los conflictos. Viene de las pasiones. ¿Sabes por qué somos peleadores? ¿Por qué hacemos guerra? ¿Por qué nos enfrentamos? ¿Por qué perdemos la calma, la paz? Nos agarramos, muchas veces lastimamos, nos decimos cosas feas. Porque tenemos un enemigo, está dentro de nosotros, se llama pasiones. Pasiones. Esa palabra pasiones es muy interesante porque la palabra original griega habla de hedoné, de donde se desprende la palabra hedonista. Uno que le gustan los deleites, los placeres, la sensualidad y quiere llegar a complacerse. ¿Qué te parece? La palabra pasión que aparece allí en Santiago habla de un deleite sensual, de complacerse, de gratificación del deseo natural pecaminoso. ¿Qué te parece? Eso está en ti y está en mí. ¿Sabías? Nosotros queremos pasarlo lo mejor posible y se utiliza, por ejemplo, en Lucas 8:14, hablando acerca de la parábola del sembrador y dónde cae esa poderosa y preciosa semilla de la palabra y por qué muchas veces no produce fruto en nuestro corazón. Entonces Lucas capítulo 8, versículo 14, dice el Señor explicando esta parábola: y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, observad, y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Uno de los espinos que ahogan la palabra son los placeres de la vida. Es lo que dice Santiago, de ahí se desprenden y por eso suceden las guerras y los conflictos. ¿Por qué? Por la pasión que tenemos dentro. Esa gratificación del deseo natural, del deleite. También se utiliza en Tito 3:3. Observen Tito 3:3. Tito 3:3 nos habla de cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Tito 3:3 dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, escuchen, esclavos de deleites y placeres diversos. Ahí está. Éramos dominados por la pasión de los placeres y éramos esclavos. Ahora esto es
lo que está dentro de nuestro corazón. Esa pasión que habla en el sentido pecaminoso de un deseo malo, son los que provocan las guerras y las peleas. Y es lo que Santiago nos está hablando de este enemigo. También se traduce, se utiliza en segunda de Pedro, esa palabra, pasión. Segunda Pedro 2:13 dice, segunda Pedro 2:13, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite, observen, cuentan por deleite, andan en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Está hablando del carácter de los apóstatas, que están en las iglesias introducidos como creyentes, pero son falsos cristianos, y una de sus características es que ellos le dan rienda suelta al deleite, a los placeres disolutos, y en toda congregación pasa esto. Hay personas que dicen ser creyentes, pero viven esclavas de sus deleites y sus placeres. Esto es lo que dice Santiago. Y dice que combate esta pasión en nuestros miembros. Lo dice Pablo en Romanos 7:23, observen, en esa guerra que describe Pablo. Pablo habla de esta lucha que tenemos también nosotros, porque el hecho de ser cristiano, creyente, haber recibido al Señor, tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza, es verdad, pero seguimos conviviendo, cohabitando con la vieja naturaleza. El pecado sigue en nosotros. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y Pablo lo describe a esa batalla en Romanos 7, versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Observa lo que dice. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Observa. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Pablo está describiendo esta batalla en su corazón. Versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que me hace guerra contra la ley de mi mente, que me hace prisionero de la ley de pecado, del pecado que está en mis miembros. Ahí está la pasión que habita en cada uno de nosotros. Hay una guerra en nuestro corazón. ¿Qué te parece? Y es eso lo que describe Santiago. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay
conflicto entre vosotros? Entre creyentes, cristianos, en la iglesia. ¿Por qué hay pelea, divisiones? ¿Cuántas cosas que hay muchas veces que uno no quisiera? Uno dice, me gustaría ir a la congregación y que sea el cielo, que todos te muestren el amor divino de Dios y que seamos unidos y que cantemos juntos y alabemos al Señor y glorifiquemos su santo y bendito nombre. Amén. Pero cuando empezás a conocerlo, ¿no? Empieza la guerra. Uy, yo no pensé que era así. Y empezamos la pelea. ¿Por qué? Por la pasión. Entonces Santiago, lo volvemos a leer, Santiago 4.1. ¿De dónde vienen la guerra y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten, como decía Pablo, en vuestros miembros. ¿Ven? Hay una pelea adentro de mi corazón entre hacer el bien que sé que tengo que hacer y muchas veces me gana, domina, maneja el mal. Así que Santiago está describiendo situaciones que se dan entre los creyentes. No debería haber guerra, pero hay. No debería haber conflictos, pero existen. Pero también cuando uno se deja manejar por la pasión de la carne, fíjense los resultados que provoca. Santiago 4.2, segunda cosa que provoca, no solamente problema en relación entre ellos, porque habla de problemas personales, guerras y conflictos entre ellos, sino dice, codiciáis si la pasión te domina y no tenéis. Otro fruto de la carne, ¿cuál es? La codicia. Esa palabra codicia en el original habla de fijar el deseo sobre intensamente. ¿Qué es la codicia? Cuando vos fijás el deseo sobre algo intensamente, no te lo podés sacar. Ahí está, la codicia. Y vos decís, adentro, lo tengo que tener. Estoy manejado por la carne, por la codicia, y habla de un deseo perverso. Por lo que tiene otro. ¿Qué codiciar? Lo que tiene el otro. Se compró el último celular. Yo lo quiero. Yo quiero tener ese celular, ¿no? El que tiene otro. Fíjate, esa palabra la usa Pablo en Hechos 20, con los ancianos de Éfeso, que está orando allí despidiéndose. Está hablando de su ejemplo, como apóstol, cómo se conducía él. Una de las cosas que enfrentamos en los ministerios es el tema, y lo dice Pablo, Hechos 20, versículo 33. Miren lo que dice Pablo, qué hermoso cómo él se conducía. Dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ahora Santiago habla de que entre ellos, si uno se deja dominar por la pasión de la carne, vas a tener conflicto continuamente con otros, pero también vas a tener codicia por lo que los otros tienen. Se va a encender una pasión, vas a fijar el deseo intensamente sobre eso que tiene. Y él dice, ni plata ni oro ni ropa de nadie hemos codiciado. También se utiliza en Romanos 7.7. Romanos 7.7. Romanos 7.7. Dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La codicia está como la columna vertebral en los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo. Ellos eran judíos. Recuerden a los que les escribe Santiago
ellos conocían de memoria los 10 mandamientos, y Éxodo 20, 17, una de las cosas que revela los 10 mandamientos hace evidente la codicia que nos puede dominar si nos llevamos por la pasión de la carne. Dice Éxodo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Escuchá, la casa de tu vecino. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Ven? La casa, la mujer, ni su siervo, ni su sierva. Esto sería hoy traducido servicio doméstico. Ay, la chica es hermosa, me encanta, como yo también la quiero. Le voy a pagar más. No. Codiciar el servicio doméstico, mirá, dice, ni su buey, ni su asno. Este es el material, máquinas agrícolas, porque con eso ellos araban y cosechaban. Mirá qué tractor se compró. Y fíjate lo que dice, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Cuál es el mandamiento? No codiciarás. Pero Santiago dice que había entre ellos, si vos te dejás dominar por la pasión de la carne, la codicia va a ser uno de los resultados por lo que tienen los otros. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, los siervos de tu prójimo, ni el burro ni el buey, ni tampoco nada que sea de tu prójimo. Tenemos que contentarnos con lo que Dios nos ha dado, no codiciar. Ahora, fíjense cómo lo une Santiago, la codicia en Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, codiciáis, o sea, ellos tenían ese deseo fijo, intenso, perverso sobre las cosas de los demás, y no tenéis. Fíjense, codiciáis y no tenéis. Escuchá lo que dice, por eso, porque no alcanzás lo que el otro tiene y lo que querés del otro, cometéis ¿qué? ¿Qué dice? Homicidio. ¿Cómo que la codicia te puede llevar y te conecta con el homicidio? ¿Qué te parece? Todos los días hay homicidios en nuestro país, ¿no es así? Y la mayoría de las causas y el origen de estos homicidios, ¿por qué vienen? ¿Qué les parece? Por robo, claro. ¿Y por qué robar? Porque quiere lo que tiene el prójimo. Lo asaltaron, le metieron 2 tiros en la cabeza porque se resistió. Lo torturaron porque no le daban dinero. Se enteraron de cobrar una plata en dólares. Cuando sale del banco le arrebataron el maletín, le arrastraron 3 cuadras. ¿Ven? Y entonces la codicia, si vos no la detenés, te lleva al homicidio. Te quiero mostrar un ejemplo bíblico muy claro. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21. El rey más perverso de Israel, indudablemente fue el rey Acab. Acab, y justamente el profeta que se levantó, enviado de parte de Dios a Israel, las 10 tribus del norte, Israel, era Elías. ¿Y quién era el rey? Acab. Se casó con una bruja llamada Jezabel, que era terrible. Ahora vamos a ver cómo la codicia se emparenta o se conecta con el homicidio, porque dice Santiago, codiciáis y no tenéis nada y cometéis homicidio. Si vos te dejás manejar por la codicia, podés terminar y llegar a ese extremo de querer arrebatarle al otro lo que tiene, mediante muerte. Observá en Primera Reyes 21.
Vamos a ver el pecado de la codicia. Todo comienza acá. Versículo 1. Sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Este hombre llamado, ¿cómo? Nabot tenía una viña. ¿A dónde estaba? Al lado del palacio del rey. ¿Viste? Versículo 2. Acab, que es el rey, habló a Nabot diciendo, dame, observa, dame tu viña, una orden, para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca al lado de mi casa. Y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres te daré su precio en dinero. Acá vemos el deseo intenso del rey de tener la viña de quién era, de este hombre llamado Nabot. ¿Se entiende hasta ahí? Yo digo, Raquel, dame tu moto. Yo te compro otra, fíjate, ¿no? Dame. Ay, me la va a vender Raquel. Ahora, tenemos que entender el contexto. Fíjate la respuesta de Nabot. Pero Nabot le dijo a Acab, no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Escuchá, Nabot no podía venderle al rey su viña porque era herencia de sus papás. ¿Qué significa? Que no se podía vender la heredad que Dios le había dado, porque la tierra no era de Israel, la tierra era de el Señor, Él era el poseedor, ¿se entiende? Él era el dueño. Cuando se reparte la tierra prometida por familias, eso queda como un préstamo y una heredad de familia en familia. No podías venderlo, ¿se entiende? La ley prohibía, por eso él dice, no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Yo no te la puedo vender porque la ley no me lo permite. ¿Se entiende? Eso le dice. Ahora vamos a ver qué pasó. Acab entonces se fue a su casa, escuchá, disgustado y molesto, a causa de la palabra de Nabot de Jezreel, lo que le había dicho, pues dijo, no te daré la herencia de mis padres, y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. ¡Ja! Estaba enojado, estaba furioso el rey. ¿Por qué? Porque Nabot, con toda justeza y razón, justa razón, en su respuesta le dijo, yo no te la puedo vender porque no es mía, es una heredad que recibí y está prohibido por la ley. ¿Se entiende? Ahora, Acab se acostó enojado pensando en que esa viña, codiciándola, tenía que ser de él. Vamos a ver algo que pasó terrible. Claro, vino la señora después. Vamos a ver versículo 5. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? No comía la fiera, estaba ahí deprimido. Claro, la mujer que lo conoce, ¿qué te pasa, rey? Entonces él le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar, pero él le dijo, no te daré mi viña, no te daré la heredad de mis padres, no puedo porque estoy en pecado contra Dios, Dios no permite que yo te la venda. Pero como él estaba encendido en la codicia, fíjate el plan perverso de la mujer. Su mujer Jezabel le dijo, no reinas sobre Israel, escúchame papá, vos sos el rey, ¿cómo podés estar así deprimido? Levántate, escuchá, come, alégrese tu corazón, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Así que la mujer se puso los pantalones y dijo, ¡ja! Vos sos el rey, vos tenés el poder, dejá que yo te la doy. Ahora, ¿cómo fue que se la dio? Y ella escribió cartas en nombre de Acab
la selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Escuchá lo perverso. Y escribió en las cartas diciendo: proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Te das cuenta? Las cartas las escribió ella con falsa acusación. Lo mandaron delante de los jueces para que lo condenen por blasfemia y lo maten a pedradas. ¿Con cuál propósito? Que el rey que codiciaba esa viña pudiera ser rey. Terrible, ¿no? Codiciáis y cometéis homicidio. Si uno no detiene la codicia a tiempo, puede llegar a su máxima expresión, que es quitarle la vida a otra persona para quedarte con lo que le pertenece. Con mentiras, con engaño, con trampas. ¿Cuántos? Hasta hijos. Escuchen, hijos le han quitado a sus padres la casa para quedarse con ella y vendérsela, diciendo que el viejo le fallaban las facultades mentales. Hicieron una tramoya con un abogado y quedó en la calle el padre o la madre y le vendieron la casa. ¿Escuchaste alguna vez eso? ¿No pasa en tu barrio? Gracias a Dios que son todos santos, pero fíjate qué perverso, ¿no? A lo que lleva la codicia. Escuchá lo que pasa, cómo fue todo esto para terminar en esta parte. Versículo 13. Entonces entraron los 2 hombres malvados y se sentaron delante de él. Y los 2 hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad. Lo apedrearon y murió. Falsos testigos, hombres perversos. Y bajo la ley con 2 testigos estabas condenado. Tremendo, ¿no? Murió bajo las piedras. ¿Sabes por qué? Porque no le quiso dar la viña al rey Acab. ¿Viste qué perverso que es el corazón humano? Si uno se deja dominar por la pasión de la carne, primero va a tener guerra, lucha, conflicto constantemente contra otro. Tenemos que bajar, como dicen ahora, bajar un cambio, tranquilizar nuestro corazón, pensar antes de hablar. Como ya lo dijo Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No puede ser que insultemos, que amenacemos, que nos dejemos manejar como títeres por la carne, porque produce pecados como los pleitos, los conflictos con otros. Vivimos peleándonos con todos, pero también la codicia te puede llevar a arrebatarle, aún si no lo detenés a tiempo, a la muerte. Fíjate cuando mirá lo que pasó para terminar con la historia, y terminamos ya con el mensaje. En Primera de Reyes 21 dice, ¿te acordás que lo mataron a pedradas al pobre Nabot porque no le quiso dar la viña? Después de que lo mataron, dice versículo 14, 21-14 de Primera de Reyes, después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab: levántate, escuchá, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a darte por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto.
Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Observa, cuando él, después de haberse dejado manejar por la mujer, que perversamente acusó a un hombre inocente de blasfemar contra Dios y el rey, lo mataron a pedradas, siendo inocente con testigos perversos falsos, y él va rumbo a tomar lo que él codició y quería tener a toda costa, esa vid, esa viña, quería que sea de él. Cuando él va a tomarla, aparece ahí el profeta. Termino con esto. ¿Cuál es el precio por la codicia? Primera Reyes 21, 17. Entonces vino la palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, donde ha descendido a tomar posesión de ella. Ahora fíjense la frialdad del corazón perverso del rey, que después de haber matado a un hombre inocente para quedarse con la viña apedrada, él va todo tranquilo y contento para quedarse y disfrutar de la viña que ha sido obtenida por medio del asesinato de un hombre inocente. Ahora, dice el versículo 19, le hablarás diciendo: así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablará diciendo: así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, que quedó tirado, despedazado por las piedras, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Así va a terminar el rey Acab, perverso, con una perversa mujer, que por codicia se dejó manejar y terminó asesinando a un hombre con acusaciones de hombres perversos, con mentiras, para que lo maten a pedradas. Con 2 testigos era suficiente bajo la ley, y quedarse con la viña de Nabot. Tremendo, ¿no? Pero Dios vio, Dios mandó al profeta y Dios juzgaría posteriormente a Acab, y lo que él profetizó se cumplió. Los perros lamieron su sangre, murió como un perro, como vivió, siendo que era el rey de Israel. No venía de Fuerte Apache, era rey de Israel, pero se dejó manejar por la codicia, terminó cometiendo asesinato y quedándose con algo que no le pertenecía. Entonces, Santiago habla, ¿no?, que tenemos que cuidarnos de no ser manejados por la pasión de la carne, porque siempre te va a dominar si la dejas, y te va a llevar algo. Vas a terminar, o vamos a terminar, en un lugar donde nunca pensamos que íbamos a llegar, por no haber frenado, por no haber detenido esos deseos intensos de nuestro perverso corazón. Que Dios nos ayude a poder, por el poder del Espíritu, por la palabra, tener control y dominio sobre las pasiones de la carne.